Los vencedores, capítulo 19. Las cosas que es necesario vencer, novena parte, última. La tibieza en la Odisea, segunda parte. Todos los creyentes contemporáneos necesitan de un genuino arrepentimiento. Necesitan arrepentirse de la tibieza, que como hemos visto, consiste en vivir de una manera que sea independiente del Señor. Necesitan arrepentirse de haber dejado al Señor como el primer amor y haberse vuelto a los grupos, a los líderes y a los milagros espectaculares, entre otras falacias de las que está poseído el cristianismo contemporáneo. Los creyentes necesitan arrepentirse de haber dejado al Señor como la única fuente de agua viva y haber cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2, versículo 13. La tibieza no es nada distinto a creer que el Señor ya no es necesario porque se es rico y se ha enriquecido, y no darse cuenta de que Él es la mayor necesidad diaria en nuestra vida. El Señor Jesús es la comida que nos nutre. Sin Él nos volvemos raquíticos espiritualmente y morimos de inanición. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6, versículo 35. El Señor es nuestra bebida. Necesitamos beberlo en todo momento para calmar nuestra sed, para permanecer frescos y lozanos, produciendo fruto ininterrumpidamente. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Juan 6, versículo 35 y capítulo 7, versículos 37 al 39. El Señor es nuestro vestido. Es necesario tomarlo a Él para bordar nuestro vestido de bodas, y es una labor que no debe interrumpirse un solo instante de nuestra vida. El tiempo es corto y cuando el Señor venga debemos estar completamente vestidos. Nuestro vestido debe estar totalmente bordado, pues de no ser así, tendremos que pasar por la vergüenza descrita en la parábola de las bodas que el rey preparó para su hijo, narrada en Mateo 22, donde el hombre que entró a las bodas sin estar adecuadamente vestido fue atado de pies y manos y echado a las tinieblas exteriores a llorar y a crujir los dientes. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, versículos 11 al 13. Los creyentes debemos arrepentirnos de no vivir al Señor como nuestro presente y en cambio vivir preocupados por el futuro. Tenemos que entender que Él es todo para nosotros, vivirlo hoy y esperar en Él para nuestro mañana. Todas las cosas que nos ocurren están bajo su control y nos ayudan a bien a quienes lo amamos. Debemos arrepentirnos porque durante el tiempo que ha transcurrido desde que lo recibimos, no le hemos permitido crecer. Siempre hemos vivido según nuestro concepto y nuestros deseos y nuestra voluntad y lo hemos ignorado. Debemos arrepentirnos de nuestra falta de oración en el Espíritu. Casi todas las oraciones han sido en el alma, oraciones que no ha iniciado el Espíritu Santo. Muchas de nuestras oraciones son peticiones por nuestras necesidades,
pero no hemos orado por las necesidades del Señor. Necesitamos arrepentirnos de no haber aprendido a escucharlo, a oírlo, porque siempre que pensamos que tenemos comunión con Él, le hacemos cientos y miles de peticiones, pero no hemos recibido su carga porque no hemos aprendido a escucharlo. No nos hemos enyugado con Él, ni hemos aprendido su humildad, ni su mansedumbre. Debemos arrepentirnos porque no le hemos dado al Señor fruto, y el poco que a veces le damos no es apto para comer, porque hemos estado preocupados solamente por nuestra necesidad y no por satisfacerlo a Él. Debemos arrepentirnos porque cuando Él ha querido disfrutarnos, descomponemos su, comillas, estómago y le provocamos náuseas y vómito debido a nuestro estado de desventura, a nuestra miseria y pobreza, a nuestra desnudez y ceguera, creyendo que estamos ricos, que tenemos visión, que estamos vestidos y que no lo necesitamos. Es necesario reconocer nuestra necesidad de Él en cada instante de nuestra vida. Cada segundo debemos vivir en Él y para Él. Debemos movernos en Él, pensar en Él y en su palabra. Si anhelamos ser vencedores, es necesario morir a todo lo que pertenece al hombre viejo, al hombre caído, al hombre viejo del que hace parte todo nuestro pasado, nuestras maneras, costumbres y hábitos, y vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuevo hombre que agrada a Dios porque es creado en santidad, justicia y realidad, y es creado según Dios, en el cual solo el Señor tiene participación. Para aclarar un poco estos conceptos, digamos que el viejo hombre es Satanás añadido a la humanidad del hombre. Este se volvió viejo, natural y caído, cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén. Mientras que el nuevo hombre es Cristo encarnado, viviendo como hombre por más de 30 años, muriendo en la cruz, resucitando y ascendiendo para ser entronizado en gloria, con todo este proceso añadido a la humanidad de cada uno de sus hijos. Estamos y vivimos en el nuevo hombre siempre que nos volvemos al Espíritu y disfrutamos la comunión con nuestro amado Padre. El siguiente versículo habla de castigo y reprensión de parte de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 19. Como aspirantes a vencedores, no debemos rehusar el castigo y la reprensión de nuestro Padre amoroso, sino que debemos someternos completamente a su disciplina, porque ella es prueba de su inmensurable amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Su reprensión y castigo no debe producir en nosotros rechazo y rebeldía, sino arrepentimiento. Arrepentirse implica cambiar de dirección. Hasta ahora hemos caminado en nuestros pasos y en nuestros caminos, en el camino que nos hemos trazado o que nos han trazado las organizaciones cristianas en las que hemos militado, pero no hemos seguido el camino que es el Señor Jesús. Hoy necesitamos andar por Él y en Él. Es necesario dejar de seguir a hombres, ministerios y liderazgos y volvernos al pastor y obispo de nuestras almas, que es el Señor Jesús, y caminar en Él, que es el camino que nos lleva al Padre. Debemos ser pastoreados por Él, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2, versículo 25. El Señor nos pide que seamos celosos y procedamos inmediatamente al arrepentimiento. En realidad, cada día de nuestra vida tenemos mucho de qué arrepentirnos delante del Señor. Pero este ejercicio es exclusivo de cada creyente. Nadie puede arrepentirse por ti
y tú no puedes arrepentirte por otros. Es una actitud personal de cada uno. Cada santo necesita entrar en la luz para tener comunión con el Señor y ser alumbrado en cuanto a qué tiene que arrepentirse. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículos 7 al 9. Es necesario tener celo por el Señor y en su celo proceder al arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un genuino arrepentimiento lleva al creyente a la óptima expresión de comunión manifestada en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Debido a que la situación degradada de la iglesia la volvió extraña, el Señor manifiesta que está fuera de ella. Y es lógico, una iglesia donde los hijos de Dios tienen tantos amores distintos a Él, tales como obras, doctrinas y liderazgos. Una iglesia donde Él no es el primero, sino que los mismos santos han permitido que Satanás los gobierne, donde se han establecido tantas jerarquías de papa, cardenales, obispos, curas, pastores, reverendos, doctores, siervos de Dios. Una iglesia donde hay muchas cabezas y muchos mediadores distintos al Señor Jesús, que es la genuina y única cabeza de su cuerpo, y el único mediador que Dios ha establecido entre Él y los hombres. Una iglesia donde se permite que el sistema de Jezabel seduzca y enseña a los hijos de Dios a tener un sinnúmero de dioses y a fornicar con ellos. Y una iglesia que está llena de muerte no es un ambiente apropiado para que el Señor pueda hacer su morada y vivir en ella con placer y satisfacción. Por esa razón Él está a la puerta, es decir, está fuera de la iglesia. Es por eso por lo que Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y es lo más lógico, el Señor es santo, puro, perfecto, y tiene todos los atributos y virtudes propios de Dios. Y de ninguna manera puede tolerar ni vivir en un ambiente de las características del cristianismo contemporáneo. La actitud desobligante de los creyentes de este tiempo ha llevado al Señor a salir de la iglesia, a no tener su disfrute en ella. Esta situación es parecida a la ocurrida con Adán en el huerto de Edén, después de que cayó del propósito de Dios, comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios se vio en la obligación de echarlo de su presencia y de cortar su comunión con él. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, versículo 24. La caída del hombre en el Antiguo Testamento consistió en que éste fue degradándose y apartándose de la presencia de Dios, pues la caída no consistió solamente en que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que además Caín, en su afán de servir a Dios de acuerdo con su punto de vista, fue rechazado por Dios, y por esa causa mató a su hermano Abel. Luego las mujeres se mezclaron con espíritus inmundos, introduciendo en la tierra una raza maldita, mezcla humana con ángeles caídos, que fueron los Nefilim de la antigüedad, una raza de gigantes, y finalmente los hombres dejaron al Señor y se volvieron tras los hombres poderosos, de los cuales el primero fue Nimrod. De la misma manera le ha ocurrido a la iglesia en el Nuevo Testamento, o mejor al cristianismo, a lo largo de 20 siglos. Los hijos que Dios engendró con todo su amor por medio del proceso de encarnación,
Vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, glorificación del Señor Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo, en la medida que han pasado los siglos, se han apartado del Señor y se han dejado engañar por Satanás, a tal grado que hoy tenemos un cristianismo totalmente degradado, en el que el Señor no encuentra la más mínima satisfacción, y por ese motivo ha salido de él, está a la puerta, es decir, no está dentro de él. Sin embargo, Dios no desiste nunca de su propósito. No hay ningún poder en el universo capaz de hacerlo desistir de lo que Él se ha propuesto, y a pesar de estar fuera, debido a la corrupción y degradación que hay dentro de las iglesias cristianas, Él dice que está llamando. Encontramos otro paralelo en la caída de Adán en el huerto de Edén con la situación de la iglesia contemporánea. Aunque Adán recibió en su ser la naturaleza satánica, el pecado, aún así Dios no lo desechó completamente, sino que vino a buscarlo y le dijo: ¿dónde estás tú? Génesis 3, versículo 9. Dios creó al hombre con el propósito eterno de convivir y de tener comunión con Él, y a pesar de la caída de éste, aunque la comunión no fuera plena, Dios lo buscó y preparó el medio para que el hombre pueda reconciliarse con Él. La misma actitud tiene el Señor para con la iglesia hoy. A pesar de su profunda degradación, a pesar del menosprecio de sus hijos, a pesar de que la iglesia se volvió ramera y fornicaria, el Señor la sigue amando, y a pesar de estar fuera, Él no se ha alejado, se ha detenido para llamar a algunos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuán grande es el amor y la misericordia del Señor para con los suyos. Qué Padre tan misericordioso, bondadoso, longánimo y amoroso tenemos. A pesar de nuestras injusticias, de nuestra indiferencia, de nuestro menosprecio, Él nos sigue buscando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Aunque el Señor esté llamando, no entrará. Depende de la actitud que tenga cada creyente a quien Él llama. Solamente entrará en quienes oigan su voz y abran la puerta. Apreciado lector, si este libro ha llegado a tus manos y lo estás leyendo con atención y le has pedido al Señor que te revista de humildad para que puedas ver todo aquello que Él desea que veas, no te asista ninguna duda de que el Señor está tocando a tu puerta. Él te está llamando. ¿Cuál será tu actitud? ¿Quieres oír la voz del Señor y una vez oída, quieres levantarte y abrirle? Sinceramente esperamos que así sea. Que abras tu ser al Señor y le permitas entrar. Entiende que el Señor no forzará la entrada, ni usará una, comillas, llave maestra para abrir y entrar. Él solamente llama a tu corazón y lo hace con mucha gentileza y delicadeza. El Señor no es tosco, es muy delicado y Él espera que dispongas tu voluntad y decidas levantarte y abrir. No importa el grupo cristiano en el que estés militando actualmente, por muy elevado y espirituales que sean sus prácticas, sus doctrinas y su liderazgo, entiende que el Señor te dice que está fuera de ese grupo, a la puerta. Aunque los líderes de los grupos cristianos llamen, evoquen e invoquen al Señor, aunque hagan muchas cosas en su nombre, el Señor no está en ninguna de sus prácticas ni de sus actividades. Él está a la puerta, está afuera. El Señor hoy no está revelando nada en los grupos cristianos. La comida que tienen los cristianos es seca, vieja, trasnochada y no es nutritiva.
porque el pastor de esos grupos no es el Señor, sino los hombres. Él es el único que nos hace descansar en delicados pastos y nos pastorea junto a aguas de reposo. En el cristianismo no hay tal alimento ni esa clase de bebida. Hay un principio que debemos tener muy presente para entender la manera como el Señor se manifiesta y revela su persona y su plan, y podemos visualizarlo a través de 5 ejemplos consignados en la Biblia. El primer caso lo encontramos en Mateo 5, versículo 1, cuando el Señor enseñó a los discípulos acerca de las llamadas bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Nótese que cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. ¿Por qué razón subiría al monte y se sentaría? Si hubiese sido porque del monte deseaba enseñarle a la multitud, no se hubiera sentado. Debemos recordar que en aquella época no había aparatos amplificadores de sonido. Aquí se ve una clara actitud del Señor de no querer enseñarle a la multitud, y las palabras que vienen a continuación así lo confirman. Cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo. El Señor quería enseñarles solamente a sus discípulos, porque las palabras consignadas en el resto del capítulo 5 y en los capítulos 6 y 7 de Mateo contienen las mayores revelaciones acerca del reino de los cielos. Son tan importantes estas palabras que algunos comentaristas bíblicos las consideran como la constitución del reino de los cielos, y esa consideración es muy espiritual y razonable. Solamente cuando el Señor se sentó y sus discípulos se acercaron, abrió la boca para enseñarles. Esto nos lleva a inferir que el Señor no está interesado en hablar por hablar, ni en hablarle a multitudes, y esto es tan cierto que en Mateo 13, cuando el Señor habló las parábolas concernientes al reino de los cielos, frente a una multitud, los discípulos le reclamaron porque a ellos les hablaba con claridad, mientras que a las multitudes les hablaba en parábolas. Escuchen la respuesta del Señor, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mateo 13, versículos 11 al 16. El Señor habla solamente a aquellos que se acercan a Él en espíritu, y esto demuestra lo ocurrido en el monte de Mateo 5. Cuando se hubo sentado, se acercaron a Él sus discípulos. Aquí se cumple el principio establecido por el Espíritu Santo en Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor se acerca solamente a quienes se acercan a Él, y cuando nos acercamos, abre su boca para enseñarnos, y abriendo su boca les enseñaba.
El segundo caso lo encontramos en Mateo 16, versículos 13 al 20, donde el Señor manifiesta una revelación acerca de su iglesia. Esa revelación no les fue dada a los discípulos estando en Jerusalén, sino que los llevó a un lugar lejano, al norte. ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? Porque esa ciudad estaba saturada de religión, llena de ruido religioso, y los discípulos en ese ambiente no hubieran podido recibir lo que el Señor deseaba mostrarles. Entonces Jesús caminó con ellos una distancia aproximada de 170 kilómetros al norte, a Cesarea de Filipo, que está al pie del monte Hermón, donde había un aire puro e incontaminado. Allí no estaba el aire contaminado y religioso de Jerusalén. La Jerusalén contaminada hoy son los miles de grupos denominados cristianos. Ellos viven llenos de, comillas, ruidos, campañas poderosas, milagros, hechos prodigiosos, de multitudes y de vanas palabrerías. Y el Señor no revela nada a esas multitudes, porque nadie puede oírlo en medio de tanta trifulca, pero sí está a la puerta llamándote a ti. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13, versículos 10 y 11. Que Dios extienda su misericordia y puedas oírlo y abrirle la puerta. El tercer caso que nos ayuda a vislumbrar el principio que Dios usa para revelarse lo encontramos en Mateo 17, versículos 1 al 8, donde el Señor tomó solamente a 3 de sus discípulos y los llevó a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos para mostrarles que Él no solamente era un hombre, sino que en el interior de ese hombre moraba el Dios completo, perfecto y eterno. Si eres cuidadoso al leer y meditar la palabra de Dios, verás que en este caso el Señor no llevó a una gran multitud, ni siquiera a todos sus discípulos, sino a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, y les mostró la maravillosa visión de la transfiguración. Allí vieron y oyeron el testimonio de la complacencia y el agrado que Dios tiene en Jesús. La revelación no es para todos, solamente es para aquellos que el Señor llama y que tienen un corazón para ser uno con Él. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, versículo 16. El Señor aplicó el mismo principio en el caso de la revelación que le dio a Pedro en Mateo 16. Aunque estaban allí todos los discípulos, la revelación solo le fue dada a Pedro. Y debido a que él tuvo revelación del Padre, el Señor le prometió que le daría las llaves del reino de los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, versículos 18 al 19. Una llave sirve para abrir una puerta y entrar en un recinto. De la misma manera, la llave del reino de los cielos sirve para abrir la puerta de ese reino y entrar en él. Pero el Señor la da solamente a aquellos que tienen revelación, como fue el caso de Pedro. Hoy el Señor está llamando a aquellos que quieran oír su voz y abrir la puerta para permitir que entren ellos, para darles revelación y entrada al reino de los cielos. El cuarto caso lo encontramos en Pablo. Mientras él estaba en Jerusalén,
estaba saturado de la religión judía y no tenía ninguna posibilidad de que el Señor pudiera darle algo más, porque él estaba rico, se había enriquecido y no tenía ninguna necesidad. Pero un día el Señor lo llevó a Damasco, tal vez con un grupo muy pequeño de personas, y por el camino comenzó a revelársele. La revelación que tuvo Pablo allí fue incipiente, pero suficiente para que el hermano tuviera un encuentro genuino con el Señor. Después, Pablo, pasando por muchos inconvenientes, tuvo que abandonar el centro religioso de Jerusalén e ir a Tarso, y de allí a Arabia, a un lugar desértico, donde el Señor le reveló palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12, versículo 4. Incluso el Espíritu testifica que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y al paraíso, donde oyó cosas inefables de las cuales no tiene palabras apropiadas para expresar. El quinto caso, mediante el cual el Señor nos muestra el principio de sus revelaciones, lo encontramos con Juan. Él fue el último escritor de la Biblia. Bajo la inclemente persecución del Imperio Romano, fue desterrado a la isla de Patmos, una pequeña porción de tierra enclavada en el mar Egeo, cerca de la actual Turquía. Cuando el emperador romano lo desterró, tal vez tenía la esperanza de que Juan muriera allí de hambre, o de alguna enfermedad, o devorado por alguna fiera. Los emperadores romanos tenían por costumbre desterrar a quienes eran incómodos a su reinado, y los confinaban en pequeñas islas que tienen climas insanos, con escasa comida y sin ninguna asistencia, con el objetivo de acallarlos para siempre. Juan entonces fue confinado en Patmos, y ahí el Señor tenía su plan maravilloso con él, porque le reveló los libros, tal vez con la más elevada revelación de la Biblia, como es el Apocalipsis. Después Juan tuvo revelación de sus 3 cartas y el Evangelio, porque al parecer en Patmos solo escribió el Apocalipsis. Mientras el emperador de Roma esperaba desaparecer a Juan, el Señor lo tomó en el Espíritu y le dio grandes revelaciones. El Espíritu testifica por medio de Juan: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Apocalipsis 1, versículos 9 y 10. ¿Qué creyente que se ha habituado a vivir en el Espíritu no se deleita, se goza y se extasía leyendo, meditando y teniendo revelación y visión en el libro de Apocalipsis? ¿Qué hechos y qué manifestaciones más elevadas hay allí? Gracias a que un hombre se dispuso para que a través de los tratos injustos e inhumanos de un soberbio emperador usado por Satanás, el Señor pudiera tomarlo y darle las sublimes revelaciones que hay en Apocalipsis. Si eres de los que anhelan tener grandes revelaciones y visiones del Señor, toma los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis y léelos, óralos, medítalos y disfrútalos usando tu espíritu. Así vas a tener la experiencia que tuvo Juan, que siendo hombre, que estando aún en este tabernáculo de carne, huesos y sangre, estuvo en el trono de Dios, contemplando toda su belleza y su hermosura, y por la misericordia del Señor está consignado en ese precioso libro que llamamos la Biblia, para que hoy mismo tú y yo podamos disfrutar la plenitud de esas riquezas y podamos igualmente contemplar y disfrutar el trono de Dios. Por estos 5 ejemplos podemos inferir el principio que Dios utiliza para dar revelación a sus hijos. El Señor no lo hace en los grandes grupos del cristianismo,
porque en ellos hay mucho ruido religioso, mucho afán y mucha fatiga por hacer obras para el Señor, obras de las que Él no participa. Cuando Dios revela algo a alguno de sus santos, lo primero que hace es aislarlo, llevarlo a un lugar donde hay aire puro e incontaminado, que puede ser, comillas, el monte, comillas, Cesarea de Filipo, comillas, el monte muy alto, comillas, el desierto de Arabia, o la, comillas, isla de Patmos. Es por esa razón por la que Él te dice hoy: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. El Señor no revela nada en las congregaciones del cristianismo, sean católicas o protestantes, porque Él no está en ellas, está fuera, a la puerta, solamente para llamar y sacar sus ovejas. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, versículos 3 y 4. Cuando algún creyente oye la voz y abre su ser al Señor, Él entra. De otra manera no lo hace. El Señor no violenta la puerta, sino quiere que dispongas tu ser, especialmente tu voluntad, y tome la decisión de oírle. Solo entonces el Señor entrará. Y cuando entra no lo hace para imponer reglas, o para pedir cuentas, o para hacer exigencias, sino para tener un disfrute mutuo con sus hijos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. El Señor está anhelante de encontrar en sus hijos algo que comer y disfrutar, algún fruto que los satisfaga, que le produzca gozo y satisfacción. Dios hoy desea encontrar en los creyentes lo que encontró y encuentra permanentemente en Jesús. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículo 17. Una cena es un tiempo de disfrute supremo, y el Señor desea encontrar en nosotros algún fruto de su trabajo que le dé disfrute. El Padre ha trabajado en nosotros durante mucho tiempo y casi siempre encuentra solo hojas, únicamente apariencia, pero nada que lo deleite y lo satisfaga. El cristianismo contemporáneo es como la higuera que no sació el hambre del Señor Jesús cuando tuvo hambre, porque no tuvo fruto para su satisfacción, sino solo hojas. Tenía apariencia de estar llena de vida, pero era estéril, porque cuando el Señor necesitó comer de su fruto, encontró solamente apariencia. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino ojos solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo 21, versículos 18 y 19. Si nuestra condición es de esterilidad, es decir, no producimos nada que satisfaga al Señor, estamos en peligro de ser desarraigados, de ser maldecidos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lucas 13, versículos 6 al 9. El cristianismo contemporáneo está al final del 4º año de la parábola, y debido a que en él no hay fruto, está a punto de ser desarraigado, y lo será durante la gran tribulación. El juicio por el que tendrá que pasar la mayoría de los creyentes
en esos 3 años y medio de prueba sobre la tierra es el desarraigue de la higuera, porque a pesar de que el Señor ha esperado tanto tiempo, el cristianismo no quiso dar fruto, no quiso seguir al Señor, sino que siguió a Satanás por medio de líderes, ministerios, organizaciones y doctrinas, y el Señor en ellos no pudo encontrar nada que lo deleitase. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Hebreos 6, versículos 7 y 8. Sin embargo, querido lector, esta no tiene por qué ser tu condición. El Señor en su misericordia te está llamando para que abras tu puerta y lo dejes entrar, para que Él pueda trabajar en ti y poco a poco vayas madurando y produciendo fruto para que Él cene. Motivado por su gran amor, Dios nos injertó en Cristo, la vid verdadera, y el Padre labora diariamente para que nosotros disfrutemos sus riquezas y absorbamos todos sus nutrientes y tengamos frutos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, versículos 1 y 2. El Padre trabaja en nosotros como un diligente agricultor, pero en su trabajo Él tiene un propósito bien claro, el cual es el de que llevemos fruto, porque desea comer el resultado de su labor. Un agricultor no trabaja por jugar a ser agricultor, sino porque tiene la necesidad de alimentarse con el fruto de su labranza. Pero si no obtiene una cosecha abundante con frutos abigarrados, el avicultor pierde y no cultivará más. De la misma manera, los creyentes hemos sido injertados en Cristo, con el deseo de que llevemos mucho fruto para la satisfacción de Dios. Si tenemos fruto, si Él puede disfrutar de nuestra obediencia, si Él logra crecer en nosotros, paulatinamente va limpiando todas las impurezas que Satanás introdujo en nosotros, sus riquezas va llenando nuestro ser, el Señor crece y crece en nosotros, y cada vez hay fruto más abundante, más rico y satisfactorio para el Señor. Pero si los creyentes no se disponen para que Él los limpie e inocule sus riquezas en ellos, serán cortados y ya no podrán llevar fruto. Aquellos creyentes que llevan fruto y que son limpiados permanentemente por el Señor, llevarán más fruto cada vez y serán los constituyentes de las primicias. Los que no llevan fruto tendrán que pasar por el juicio de la gran tribulación. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15, versículo 6. Aunque al final de ese periodo podrán ser vencedores, periodo de la gran tribulación, sin embargo, habrán perdido la oportunidad de ser raptados al trono de Dios antes de la gran tribulación. Y si han muerto antes de la gran tribulación, ¡ay Dios!, tendrán que ser transformados durante 1000 años en las tinieblas exteriores, llorando y crujiendo los dientes. Todo el secreto está en permanecer en el Señor, y esto es equivalente a oír su voz, abrirle la puerta y permitirle que entre para cenar con nosotros. El disfrute que tiene el Señor con aquellos que le permiten entrar no es disfrute solamente para Él, sino también para el creyente. Cenaré con Él y Él conmigo. El Señor anhela encontrar en nosotros frutos para cenar, pero a la vez desea que nosotros tengamos una cena permanente de disfrute de su persona, de sus riquezas, de su plan, de sus secretos y de sus misterios. Nuestra vida en Cristo debe ser una vida de continuo disfrute, de gozo permanente, de alegría, de confianza, de seguridad.
Y todo es posible permaneciendo en Él, no permitiendo que el Señor nos abandone ni nos desarraigue. No debemos contristarlo, y si lo contristamos, debemos estar prestos a arrepentirnos. Viviendo en una continua comunión en nuestro espíritu, estando siempre en nuestro aposento, con la puerta cerrada, teniendo comunión con Él, escuchando sus cargas, sus deseos, orando conforme Él quiere, presentándole nuestras cargas, nuestras inquietudes, pero teniendo principalmente preocupación por sus intenciones y deseos. Haciendo así, seremos objeto del cumplimiento de la promesa que el Señor hace al vencedor en la condición degradada de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo 21. Qué momento más sublime y elevado, cuando el Señor diga al vencedor de la degradación de la etapa presente de la iglesia: tú has vencido como yo, pues durante mi vivir en la tierra en carne, siempre agradé al Padre, y jamás pensé, ni dije, ni hice nada por mi propia cuenta, sino que todos mis actos fue Él quien hizo sus obras. Después de que me abriste tu corazón, poco a poco fuiste ganando ese vivir en el que no tomaste la iniciativa para hacer nada, sino que me dejaste que hiciera mi voluntad en tu vida, y por esa razón has alcanzado mi estatura, has llegado a ser un hombre de plena madurez, lograste mi pleno conocimiento y alcanzaste la unidad de la fe. Desde que comenzaste a andar conmigo, nunca declaraste que estabas rico y que no necesitabas nada, sino que siempre dependiste de mí. Jamás rehusaste mi tratamiento ni mi gracia, sino que siempre me permitiste inocular mi naturaleza divina en tu naturaleza humana, hasta el punto de que te llenaste de todas mis riquezas y tuviste abundancia para ti y para suplir a otros. Hoy estás totalmente vestido de mi naturaleza santa y divina, y antes de que te arrebatara no había una sola área de tu vida que yo no llenara, pues ahora te encuentro totalmente vestido de mí y no tienes nada de qué avergonzarte. Un día llamé a tu puerta y abriste tu corazón, y siempre deseaste tener revelación y luz, y viste el plan que yo estaba realizando con mis hijos, y viviste en esa luz y lo compartiste con quienes me abrieron su corazón, y me fuiste un testigo fiel, pues siempre me glorificaste. Mientras viviste en la tierra, fueron muchos los momentos de alegría, gozo y paz que pasé contigo. Siempre encontré en ti frutos frescos y deliciosos para mi satisfacción. Por todo esto y por muchas obras que yo hice en ti, eres un vencedor. Y ahora quiero que te sientes conmigo en mi trono, porque de la misma manera que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, tú has vencido y te has ganado el derecho de disfrutar de nuestro trono. ¿Habrá algún privilegio superior? ¿Habrá en el universo un trono más elevado que el de Dios? Y ese trono está destinado para aquellos que, viviendo en la era actual, venzan la situación degradada de la iglesia, la cual el Señor nos ha permitido describir. Este privilegio es para ti, hermano lector, y no es difícil obtenerlo. Solo necesitas abrir tu corazón al Señor y permitirle que Él entre, que haga su voluntad, que te dirija y te gobierne, que te guíe cada día de tu vida, que lo tengas a Él como el primer amor, que termines tu indiferencia hacia Él y que le permitas hacer su voluntad. De ti depende. Qué hermoso, ¿verdad? Muy rica toda esta palabra. Ay, Señor, tenemos todas las herramientas para vencer. Tú las tienes, querido lector oyente. No pierdas la corona, el galardón que el Señor tiene preparado para ti. Y ayuda a otros. Hay muchos que necesitan ganar ese galardón. Sencillamente envíale la dirección de la página www.las
guión al medio primicias.com.